estado tratando de hacer academia para lograr crecer durante este tiempo de cuarentena. El día de hoy, a los participantes tenemos como invitado al doctor José Rafael Dangond, cirugía de columna, con el tema dolor lumbar, radiculopatía, enfoque ortopedia y de cirugía de columna. Vamos a esperar unos minuticos, José, a que aumente el número de participantes. José, ¿de dónde eres egresado? Cuéntanos. Yo soy egresado de la Universidad del Norte, posgrado de la FUCS, Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, en Bogotá. Y ahí hice ortopedia, 4 años, y luego hice cirugía de columna en la Fundación Santa Fe 2 años, y luego en Sao Paulo 6 meses, invasiva y cirugía de tumores en columna. Estoy ahora aquí, recién llegado a Barranquilla. Vamos a agradecer a todos los participantes nuevamente, poner en silencio sus micrófonos. Yo los he desactivado, pero a lo largo de la charla tratar de no activarlos. Al final de la charla tendremos una sesión de preguntas y también podrán hacer los comentarios aquellas personas que quieran hacer algo o aportar algo a la charla que ya vamos a dar a continuación. José, bienvenido y vamos a dar inicio a la charla. Muchas gracias, Carlos. La audiencia es tuya. Bueno, buenas noches a todos. Primero agradecer a TON por la invitación y a la Sociedad de Ortopedia de Colombia también. Es una gran iniciativa que ha tenido a TON en compañía de la sociedad para empezar a hacer más academia, más de la que estábamos habituados a hacer, y felicitar también a TON por esta iniciativa. El día de hoy me corresponde el tema de dolor lumbar y radiculopatía, el enfoque del ortopedista y el cirujano de columna. Entonces espero aclarar muchas dudas y las dudas que no queden claras al final podemos responderlas. Empezamos con esta imagen de Albert Einstein. Me gusta mucho Albert Einstein como analítico de la situación y él nos decía que cualquier momento es perfecto para aprender algo nuevo. Y este momento es muy, muy, muy importante, esto que estamos haciendo y esto que ha hecho Atón con la Sociedad de Ortopedia de Colombia. Entonces, empezamos con una paciente, empiezo con un caso que es una paciente que nos llega al consultorio todos los días, una paciente femenina, 41 años, 5 meses de evolución de dolor lumbar irradiado al miembro inferior izquierdo. En el momento de la consulta presentaba dolor 7,8/10 sin ningún tipo de antecedente. La paciente nos trae estas radiografías, que no es normal que nos traigan estas radiografías, una radiografía panorámica de la columna, en donde vemos realmente lo que es el eje anteroposterior de la columna. En esta radiografía no veíamos ningún tipo de anormalidad. Y nos trae también una radiografía panorámica donde observamos el eje sagital de la columna, en donde tampoco veíamos ningún tipo de anormalidad. Y además de eso nos trae inclusive una gamografía ósea con SPECT-CT y nos trae la resonancia. Y en la resonancia podemos encontrar que tiene un adecuado alineamiento, tiene unos discos vertebrales bastante hidratados, como los podemos ver, pero cuando llegamos al disco intervertebral 4,5 y 5,1 vemos una discopatía lumbar y en el disco 4,5 vemos una protrusión discal hacia posterior y hacia caudal. Cuando nos vamos a la resonancia en el corte axial, observamos que la hernia está protruida y está haciendo compresión de raíces del lado izquierdo en el nivel 4,5. Y entonces ahí es donde a cuestionarnos. ¿Qué vamos a proponer para esta paciente? Analgésicos potentes, terapia física, realmente no tendría, llamo a un amigo que sepa de columna, la llevo a un bloqueo para manejo de dolor, la llevo a urgencia y la programo para cirugía de urgencias, o mejor la dejo hospitalizada y la programo para cirugía. Entonces tenemos la opción que siempre tiene Homero, que es, no soy un hombre de plegarias, pero si estás en el cielo, ayúdame, Superman. O tenemos la opción de pensar realmente, analizar lo que ocurre con la paciente
y llevar la paciente a un buen término para quitar ese dolor. Entonces tenemos que ver primero qué es el dolor lumbar. Y realmente el dolor lumbar es una alteración en la espalda baja que puede ser aguda o puede ser crónica y es debido a múltiples causas. Ese es el problema. Muchas causas las que pueden originar dolor lumbar. Problemas musculares, problemas ligamentarios, problemas en los discos intervertebrales, en los cuerpos vertebrales, articulaciones, tumor, infección, trauma, proceso degenerativo, deformidades o inclusive puede ser ganancia secundaria. Hay que ver también qué es el dolor radicular. Y el dolor radicular es un dolor que comienza en la columna cervical o lumbar y se irradia a las extremidades, ya sea extremidad superior o extremidad inferior, pero lo importante es que el dolor radicular sigue un patrón de un dermatoma y no solamente compromete la sensibilidad, también hay que tener en cuenta que puede originar debilidad en los grupos musculares de la raíz afectada. Importante recordar entonces que hay que tener en cuenta los dermatomas y saber que el dolor radicular va a empezar en la columna, pero se va a irradiar y va a seguir el dermatoma y la raíz que está afectada hasta la zona de la región que esté afectada. Epidemiológicamente tenemos que el dolor lumbar puede afectar al 90% de la población lumbar, a la población mundial. Puede tener una prevalencia, la radiculopatía tiene una prevalencia del 10 al 20%, y las causas más comunes pueden ser por hernia discal o por canal lumbar estrecho. Importante también ver que el dolor lumbar causa mucha discapacidad y causa mucha pérdida económica. ¿Está escuchando? Listo. Causa mucha pérdida económica por falta de producción, incapacidad y falta de producción en las empresas o ausentismo laboral. Vemos lo que es el diagnóstico diferencial de la radiculopatía, que es la neuropatía. Y la neuropatía es una enfermedad de uno o más nervios periféricos que puede causar dolor o debilidad, o ambas. Y realmente son trastornos del sistema nervioso periférico, un trastorno neurológico común con presentaciones variables y de múltiples causas, que puede ser mononeuropatía, polineuropatía, neuropatía dismielizante, neuropatía simétrica crónica o inclusive puede comprender todas las anteriores. Pero, ¿cuáles son los imitadores del dolor lumbar con respecto a lo que corresponde a la ortopedia? Entonces tenemos que el sistema musculoesquelético, lo que es la articulación de la cadera, puede imitar un dolor lumbar, inclusive un dolor lumbar con radiculopatía. Entonces a eso es lo que vamos a apuntar. Y tenemos que tener en cuenta que en el examen físico hay que realmente descartar si es un dolor lumbar con radiculopatía por problema de estenosis o un dolor que realmente es de la cadera y está imitando una radiculopatía. Entonces hay que tener en cuenta la localización del dolor, la historia del dolor, el aumento de los síntomas, la marcha y el examen físico. Cuando es de la cadera, puede ser el dolor inguinal, inclusive se puede extender un poco hacia la parte posterior y hacia la parte anterior del muslo. Cuando, en la historia clínica, el dolor de cadera va a doler al dar el paso, mientras que el dolor radicular va a dar claudicación. El paciente va a sentir dolor después de unos metros de haber deambulado. El aumento de los síntomas cuando hay artrosis de cadera va a ser con flexión y rotación de la cadera, mientras que el aumento de los síntomas cuando hay estenosis o cuando hay dolor radicular va a ser en el momento de la bipediestación. Con respecto a la marcha, el dolor va a originar dolor en la cadera y va a originar cojera, mientras que en la marcha va a originar dolor cuando hay radiculopatía en la inclinación hacia adelante. Entonces, igual también debemos tener en cuenta que medicina 1 más 1 no es 2. También está el síndrome de dolor articular y de dolor articular de cadera y de radiculopatía. Y es el síndrome que lleva ese nombre, síndrome de columna y artrosis de cadera. 12% de los pacientes que presentan artrosis de cadera pueden presentar dolor lumbar y radiculopatía también. Entonces es importante tener esa comunicación con el cirujano de cadera, porque muchas veces el paciente nos llega a nosotros con los síntomas, pero el principal síntoma es la cadera, pues hay que tratar, es el síntoma que está aumentado en ese momento. Posteriormente el paciente puede terminar en cirugía de columna, pero siempre es importante tratar los síntomas principales. Cuando empezamos a hablar de la columna, tenemos que ver que la columna está la principal unidad de la columna es el anillo del disco
el disco intervertebral, y el núcleo pulposo. O sea, el anillo fibroso es una estructura y el núcleo pulposo es la otra estructura, y ambas están concatenadas y forman lo que es el disco intervertebral. Entonces debemos tener en cuenta que el principal porcentaje de sustancia que está en el disco intervertebral es agua, 90% de agua, 10 a 20% de proteínas. Hay un reordenamiento de fibras de colágeno que forman el anillo fibroso. Cuando empieza a gastarse el disco intervertebral, entonces hay una producción de enzimas proteolíticas, y a la vez esa producción de enzimas proteolíticas puede haber inflamación, puede haber degeneración de la placa epifisiaria, disminución de la altura del disco, aumento de las fibras de colágeno que estaban formando el anillo fibroso, y al haber aumento de las fibras de colágeno va a aumentar la elasticidad, el módulo de elasticidad, va a haber una redistribución de cargas y empieza el disco a doler y a tener la enfermedad del disco intervertebral. Esto es lo que realiza realmente el disco intervertebral. El disco intervertebral tiene la característica de tener dentro de él un aumento de la presión hidrostática cuando está sometido a cargas. El disco intervertebral aumenta la presión hidrostática con cargas de arriba hacia abajo y cargas de anterior a posterior. Y por eso puede acomodarse con este tipo de movimiento. Pero cuando estas cargas aumentan de intensidad, el disco puede comenzar a fallar y el colágeno que está alrededor del disco puede empezar a fisurarse, y es cuando se van a originar las hernias discos. Este es el equilibrio que debe haber entre el núcleo pulposo y el anillo fibroso. Realmente existe una zona neutral y existe una zona elástica. La zona neutral es cuando las fibras anulares están flojas, y al aplicarse una carga, esto va a causar inicialmente una pequeña deformidad en el disco hasta el punto donde las fibras se van a tensar y se ejerce poca resistencia en la parte inicial del movimiento. Pero después viene la zona elástica, que estas cargas van a ser suficientemente grandes para deformar el disco intervertebral y se va a empezar a perder lo que es la estructura del anillo fibroso, y puede haber ruptura del anillo fibroso y empezar a tener patología. ¿Qué sucede con el disco intervertebral? La principal carga del disco intervertebral, o sea, el 90% de la carga, va a estar por la columna o por el muro anterior. Cuando el disco intervertebral empieza a fallar, esa carga se traslada hacia la parte posterior, y al trasladarse hacia la parte posterior puede originar lo que son las hernias discales, y empiezan a haber cambios microscópicos que se traducen después en cambios macroscópicos. Los cambios microscópicos es simplemente la lesión del disco intervertebral, el aumento de enzimas proteolíticas, la inflamación del disco intervertebral, y eso se traduce en la resonancia en discos negros, en discos herniados, y posteriormente inclusive empiezan a afectarse lo que es la articulación facetaria en la parte posterior, el canal medular, y eso empieza a originar dolor que puede ser al principio dolor mecánico, pero posteriormente traducirse en dolor radicular. Lo importante en la patología de la columna o del dolor lumbar y el dolor radicular es hacer un adecuado examen físico. Y un adecuado examen físico incluye la revisión de los dermatomas, de los miotomas y de los reflejos. Importante conocer lo que son las banderas rojas o red flags, porque estas nos van a indicar si la patología corresponde a una neoplasia o infección, a fracturas o a síndrome de Caudetina. Hay que tener en cuenta la edad del paciente siempre, y importante siempre recordar estas banderas rojas. Y también tener en cuenta que el examen físico es realizar diferentes signos en el paciente para reproducir el dolor. Y recordar que la radiculopatía es completamente diferente al dolor facetario. Cuando uno hace la maniobra de la SEC para ver si hay un tipo de radiculopatía o una compresión de una raíz nerviosa a nivel lumbar que vaya hacia el miembro inferior, lo que se hace realmente es elevar la pierna a 30 grados y el paciente va a sentir dolor. Si uno hace dorsiflexión del pie, el dolor puede aumentar de intensidad. Sin embargo, la radiculopatía muchas veces lo que hace es imitar el dolor facetario lo que hace es imitar ese dolor. El dolor facetario puede comenzar en la zona lumbar, irradiarse a los glúteos y hacia la parte posterior de las rodillas, y muchas veces inclusive hasta los gastrocnemios. Y eso puede hacer diagnósticos erróneos. Tenemos varias pruebas diagnósticas para realizar. Tenemos realmente un gran arsenal de pruebas diagnósticas.
La principal prueba diagnóstica que debe tener todo paciente es una radiografía simple de columna, pero siempre hay que tener en cuenta que los pacientes, después de los 30 años, pueden tener falsos positivos en una radiografía. Inclusive, después de los 30 años se puede encontrar en una radiografía osteofitos, se puede encontrar un poco de desgaste articular y eso va a generar también falsos positivos. La tomografía es muy importante descartar siempre cualquier patología ósea, principalmente fracturas, pero el gold standard en pacientes con dolor lumbar y radiculopatía siempre va a ser la resonancia. La resonancia tiene una sensibilidad y una especificidad casi de 97%. En la tomografía es importante recordar que no hace diagnóstico. La tomografía simplemente es un examen que nos ayuda a nosotros a descartar otro tipo de patologías, pero no nos hace un diagnóstico de radiculopatía, ni es lo primordial en un paciente con dolor lumbar radiculopatía. Y la gammagrafía ósea es un examen que realmente nos va a aumentar la sensibilidad de la resonancia en caso de que estemos pensando en hacer algún tipo de procedimiento. Esto es lo que podemos encontrar o lo que debemos buscar en los exámenes imagenológicos. En las radiografías no nos basta con una radiografía antero-posterior y una radiografía lateral, sino que también es importante tener en cuenta las oblicuas de la columna, en este caso la columna lumbar, porque en las oblicuas vamos a observar muy bien lo que son las articulaciones facetarias. En la tomografía podemos encontrar cualquier tipo de lesión, en este caso fracturas, y la resonancia va a ser siempre importante para observar, además del disco intervertebral, cómo están las raíces que pueden estar comprimidas en una radiculopatía. Y lo que le comentaba de la gammagrafía es que la gammagrafía nos va a ayudar, aquí podemos ver que la gammagrafía está marcando inflamación en las facetas, nos va a ayudar a aumentar la sensibilidad de la resonancia magnética. Este es un ejemplo de una resonancia, una sagital y en axial de T2, del nivel L4, L5. Aquí observamos que hay una hernia central 4-5 que está realmente ocluyendo la luz del canal medular. Y observamos en el corte sagital que realmente hay una hernia protruida hacia posterior que está haciendo estenosis del canal medular. La tomografía, como les comentaba, también es importante para ver la artrosis. En este caso podemos ver un corte sagital de una tomografía, que si nos vamos de adelante hacia atrás, empezamos a ver que hay un disco con adecuada altura, vemos unos forámenes amplios, pero si vamos más hacia posterior encontramos una faceta bastante comprometida, con bastante artrosis, y si nos vamos a inferior encontramos un disco intervertebral disminuido de altura, con un signo de aire positivo, con un foramen un poco más estrecho que el foramen anterior, que el foramen superior, y también encontramos artrosis facetaria. En este caso encontramos esclerosis en la parte ósea. En este caso lo que estamos encontrando es un quiste facetario hacia la parte posterior. Y es importante tener en cuenta que las facetas van a doler porque están inervadas. Las facetas son una articulación diartrodial que realmente tiene una cápsula, tiene líquido intraarticular y tiene la raíz del ramo dorsal, que es lo que va a originar dolor facetario realmente, sumado a la artrosis que se genera. Este es un ejemplo de una resonancia, lo que vamos a buscar en la resonancia cuando observamos y cuando estamos pensando en dolor tipo facetario, es líquido facetario, como estamos viendo aquí en la imagen, en el corte axial, y también líquido facetario en el corte sagital, como estamos viendo acá, y también edema óseo podemos encontrar por trauma, y también líquido interfacetario. Entonces, realmente, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Hay que ver la cronicidad del dolor, y el dolor se habla de dolor agudo y dolor crónico, y el punto fijo son 12 semanas, o sea, 3 meses. Menos de 3 meses es dolor agudo, más de 3 meses dolor crónico. Cuando el paciente tiene menos de 3 meses de dolor, lo que vamos a hacer en el paciente es simplemente manejar los síntomas. Cuando el paciente lleva más de 3 meses de dolor, es importante siempre tener una radiografía de la columna y una resonancia de la columna. Recordando lo ya mencionado, la radiografía de la columna puede tener 80% de los pacientes de entre 50 y 65 años van a presentar estenosis, esclerosis u osteofitos. Se pueden dar falsos positivos. La resonancia magnética, 4% de los pacientes menores de 40 años y el 45% de los pacientes mayores de 40 años van a presentar algún tipo de anomalía en la resonancia. Cuando hablamos de resonancia, hablábamos de la sensibilidad y la especificidad. La sensibilidad es bastante alta, casi el 90%, la especificidad de un 80%, pero puede dar falsos positivos también, de un 45 y un 26% de falsos negativos.
Importante recordar lo que es el balance espinopélvico. El balance espinopélvico realmente es la relación que tiene la columna con la pelvis y puede estar alterado observando y tenemos que observar si esa pelvis es una pelvis balanceada o es una pelvis con pérdida del balance, si está anteversa o si está retroversa. Y para observar eso debemos analizar siempre lo que es la incidencia pélvica, la inclinación pélvica y la inclinación sacra, porque si hay alteraciones en estos ángulos, el paciente puede presentar también dolor lumbar y dolor radicular. Entonces, lo que es la incidencia, es la imagen que vemos en la mitad, es la relación de la pelvis con el sacro y el platillo superior o el platillo o el end plate de S1. Entonces, lo que hacemos es trazar una línea entre la mitad de S1 y el centro de giro de la cabeza femoral y otra línea que va paralela al sacro. Y este ángulo realmente va a ser la incidencia pélvica. El pelvic tilt y el sacral slope, que son las otras dos medidas que realmente sumadas forman la incidencia pélvica, el pelvic tilt lo que es una línea que va desde el end plate de S1 hasta el centro de giro de la cabeza femoral y una línea hacia superior, hacia la cabeza. Y el sacral slope es la inclinación del sacro y es una línea que va por el end plate de S1 y la horizontal. La sumatoria del pelvic tilt y el sacral slope nos va a dar el resultado de la incidencia pélvica y tenemos medidas exactas de la incidencia pélvica. Cuando hay alteración de esas medidas, esa alteración va a decir que el paciente presenta alguna patología y dependiendo de la alteración podemos pensar en hacer algún tipo. Mañana voy a este ceviche de... Podemos apagar los micrófonos, por favor, cerrarlos. Otra causa de dolor puede es cuando se corre el cuerpo vertebral sobre el otro cuerpo vertebral y puede causar por múltiples situaciones. Antes conocíamos la clasificación de Meyerden y la clasificación de Wills, Newman y McNack, pero ahora el grupo de trauma en columna espinopélvica nos da la clasificación, la nueva clasificación que habla de espondilolistesis de bajo grado y espondilolistesis de alto grado. Espondilolistesis de bajo grado se clasifica en tipo 1, tipo 2 y tipo 3, dependiendo de la incidencia pélvica, cuando estas son menores de 60 grados. Las de alto grado son de tipo 4, que puede ser una pelvis balanceada, o cuando hay retroversión pélvica, va a ser el tipo 5 y el tipo 6. En las de alto grado, el cirujano debe pensar en que el dolor seguramente corresponde a este tipo de patología. ¿Cómo vamos a pensar en el tratamiento de los pacientes? Entonces, lo primero que debemos hacer es identificar cuál es la causa de los síntomas. Segundo, preguntar al paciente cuál es el tiempo de evolución de los síntomas. Y tercero, qué tratamiento realmente ha realizado el paciente. ¿Por qué? Porque el 90% de los pacientes seguramente van a terminar en tratamiento no quirúrgico. Hay que entender bien esto. Los pacientes con dolor lumbar y dolor radicular se mejoran en su gran mayoría con tratamiento médico, pero con un adecuado tratamiento médico. Estos artículos que les traje aquí me llamaron mucho la atención, porque además de todo el manejo que hay que dar a los pacientes con dolor lumbar y radiculopatía, que es manejo analgésico, manejo antiinflamatorio y manejo con terapia física, en estos estudios lo que analizaban es realmente otras situaciones que se le brindan a los pacientes con dolor lumbar y con dolor radicular. Analizaban el descanso en cama y la modificación en el trabajo. Y realmente no tenían ningún tipo de evidencia cambiar lo que es cambiar colchón o descansar en cama o cambiar algún tipo de actividad en el trabajo. Lo que sí tenía más evidencia era la educación del paciente y el tratamiento con medicamentos. ¿Qué medicamentos son los que se recomiendan para el manejo de dolor lumbar? En la escala de medicamentos para el tratamiento del dolor están los antiinflamatorios, analgésicos y opioides bajos. Esta es la escala de manejo de dolor. Cuando el paciente presenta dolor leve, realmente lo que se va a usar es antiinflamatorios y opioides débiles. Cuando el paciente presenta dolor moderado, antiinflamatorios y opioides intermedios. Cuando el paciente presenta dolor severo, realmente los antiinflamatorios son muy buenos, pero opioides potentes. Siempre ligado cualquiera de estos manejos a una adecuada terapia física y educación del paciente. Hay muchas otras alternativas que son ordenadas
por ortopedistas, son ordenadas a veces por los cirujanos de columna o por cualquier otro tipo de especialistas, o recomendaciones inclusive que el paciente escuche en la calle, que es la quiropráctica, la acupuntura, yoga, pilates, terapia con imanes, inclusive terapia psicológica, tai chi, pero nada de eso tiene ningún tipo de evidencia. Y ojo que es muy importante aclarar esto en los pacientes, porque pongo el ejemplo, en mi consulta me llegó una paciente comentando que tenía dolor lumbar, que tenía dolor radicular, que llevaba más o menos 6 meses con ese tipo de dolor y que no había resuelto el dolor. Se le envió terapia física, se le envió los medicamentos adecuados a su dolor y la paciente además hizo alguna terapia cuando estaba haciendo su tratamiento. Además de eso, también hizo la terapia física. Cuando la paciente llega nuevamente a la consulta, me comenta, doctor, usted hizo magia. Yo le pregunto, ¿por qué hice magia? Ok, doctor, se me quitó el dolor. Yo, bueno, buenísimo. Pero yo creo que se me quitó porque yo fui a un terapeuta de imanes y él me hizo tratamiento con imanes y eso me ayudó mucho. Realmente eso no tiene ningún tipo de evidencia. Inclusive la quiropráctica, que es bastante indicada por algunos especialistas, no la contraindico siempre y cuando la persona que la haga o el entrenado que haga este tipo de actividad tenga realmente un buen entrenamiento en quiropráctica, porque la quiropráctica también está asociada a fracturas no deseadas en los pacientes. Hay que tener también en cuenta lo que son los hamstrings, aunque los hamstrings son músculos biarticulares que corresponden más que todo a patologías entre la cadera y la rodilla, también afecta la retracción de los isquiotibiales, la parte lumbar, porque aumenta la fuerza de contacto en la musculatura lumbar y eso hace que los músculos lumbares estén tensionados y al estar tensos los músculos empieza a haber inflamación en la musculatura lumbar y eso empieza a generar dolor lumbar. ¿Qué procedimientos quirúrgicos tenemos cuando pensamos en hacer procedimientos quirúrgicos? Que realmente son el 5 a 10% de los pacientes. Empezamos con bloqueos del lector de la espina, que es un bloqueo netamente muscular, neurolisis facetarias, neurolisis del ramo medial, neurolisis foraminales, neurolisis interlaminar, bloqueos caudales del ganglio impar, radiofrecuencia facetaria, inclusive termodiscoplastia, nucleoplastia, microdisectomía, cirugía tubular y cirugía endoscópica. Estas dos listas, ¿para qué se las traigo? Para que ustedes sepan que realmente hay múltiples procedimientos que se pueden realizar para los pacientes con dolor lumbar y con radiculopatía. Pero la cirugía debe hacerse cuando tiene que hacerse. Ni antes ni después, sino en el momento que toca. Y el momento que toca es de 5 a 10% de los pacientes que nos llegan a nuestra consulta. Todos los otros pacientes van a terminar el dolor simplemente con manejo analgésico, antiinflamatorio y terapia física. Este es un ejemplo de una neurolisis facetaria y del ramo medial. Nos debemos, guiada por tomografía, nos debemos que la aguja realmente está ingresando hacia el ramo medial de la faceta articular 5-1 y lo que se hace es que se deposita primero un medio de contraste yodado para realmente observar que estamos en el lugar adecuado y posteriormente se deposita el medicamento que va a ser corticoide de larga duración. Hay una discusión que siempre ha estado abierta, que es el uso de esteroides en los bloqueos de la columna, principalmente en la columna lumbar, y es usar esteroides o hacer infiltraciones o neurolisis con anestésicos locales. Y realmente lo que podemos observar o lo que nos dice la literatura es que cuando se asocia la infiltración de anestésicos locales, los esteroides, aumenta los buenos resultados. Pero también hay mucha literatura que nos habla de adecuados resultados con anestésicos locales. Entonces hay mucha pelea entre una y otra, pero muchos especialistas utilizan solo anestésicos locales porque igual también tiene buenos resultados usar anestésicos locales y no tiene tantos riesgos posoperatorios o posteriores a la neurolisis. Respecto a que habla la literatura actual del uso de esteroides y el COVID-19. Si nosotros recordamos, los esteroides van a deprimir el sistema inmune porque hay una depresión de lo que es los linfocitos TCD4 y eso puede originar aumento de infección, eso puede originar que los pacientes que estén con cualquier tipo de patología no se recuperen rápidamente esa patología de base. Sin embargo, la literatura actual
artículos que han salido del mes anterior o de principios de este mes, lo que hacen son recomendaciones en el uso de esteroides en los procesos de neurolisis. Primero, lo que comenta la literatura es que hay que hablar muy bien con el paciente, hay que someter todo esto a una balanza riesgo-beneficio. Si el paciente presenta demasiado dolor, que es un dolor que hay que urgenciar para tratarlo con neurolisis, pues tocó urgenciarlo. Pero hay que explicarle que la urgencia y el manejo de dolor se va a hacer con esteroides y lo que pueden hacer los esteroides. Estos pacientes asintomáticos o pacientes que no presenten ese tipo de infección del COVID-19, al ingresar a salas de cirugía o al ingresar a las instituciones, actualmente pueden presentar mayor riesgo, obviamente, de presentar la infección. Inclusive los especialistas, al hacer este tipo de procedimientos, tienen riesgo de presentar de infectarse con COVID-19. Entonces, todo es una balanza riesgo-beneficio, pero no contraindica en la actualidad la realización de neurolisis. La escuela de manejo de dolor del Colegio Real de Anestésicos en Reino Unido. Esta imagen me llama mucho la atención. No sé si fue Elsa, la esposa de Albert Einstein, o Meladia, la otra esposa, que realmente le pregunta, dime, ¿crees que soy bonita? Y Albert le pregunta, ¿bonita comparada con quién? Y esa es la pregunta que nos hacen a nosotros cuando vamos a hacer cirugía de columna. Realmente hay cirugía, microdisectomía de columna, que es una cirugía simplemente de 3 centímetros, que es la línea que ustedes ven en la imagen. Hay una cirugía tubular de columna para realización de disectomía, hay una cirugía endoscópica de columna. Entre la microdisectomía, que son 3 centímetros, y la cirugía endoscópica, hay realmente 20 milímetros de diferencia. Entonces, ¿qué recomiendo realmente yo? Es que cuando vaya el paciente a un especialista, cuando el especialista vaya a hacer la cirugía, debe estar casado con un procedimiento y hacer ese procedimiento bien. Llámese microdisectomía lumbar, llámese disectomía tubular o llámese endoscopia para la resección de hernia. Cualquiera de los tres, pero estar casado con una de los tipos de cirugía de una forma que no vaya a tener ningún riesgo al hacer cirugías. Cuando yo discuto este tema con especialistas que ya llevan mucho tiempo haciendo esto, pues me dicen, realmente yo no veo ningún tipo de riesgo en hacer una disectomía abierta comparada con hacer una disectomía endoscópica, pero siempre se va más por el lado de la microdisectomía abierta, porque la disectomía endoscópica igual lleva una curva bastante amplia, bastante alta y larga, y puede tener al principio demoras en la cirugía. Lo que sí hay que aclarar es que la endoscopia y la cirugía tubular, el beneficio que tienen con el paciente es de menor sangrado y menor tiempo de hospitalización. El paciente puede salir inmediatamente hacia la casa con analgésicos y manejo de dolor con terapia física. La microdisectomía abierta, que es la cirugía que les comentaba de 3 centímetros, el paciente amerita después quedar hospitalizado por el sangrado postoperatorio que genera esta cirugía. Tenemos amplios aparatos y amplia gama de instrumentos para hacer cirugías, pero realmente siempre hay que saber cuál es el camino adecuado y qué necesita cada paciente. Si el paciente necesita una endoscopia porque tiene una hernia foraminal lateral, pues se hace la endoscopia, pero si el paciente necesita una microdisectomía porque la hernia es completamente central, pues es mejor siempre hacer la microdisectomía. Y la pregunta principal es, ¿toda hernia o todo paciente con hernia debe operarse? Y la respuesta es, tenemos indicaciones para operar hernias. Hay indicaciones de urgencias, que es cuando el paciente presenta síndrome de Caudequina, cuando hay déficit motor progresivo o un déficit motor nuevo que el paciente no presentaba antes de que empezó el dolor, o un dolor completamente intratable que el paciente necesita hospitalizarse y operarse por la hernia. Y hay indicaciones para programar cirugías de disectomía, es cuando hay un dolor radicular permanente que no ha respondido a un tratamiento conservador posterior a 3 semanas de tratamiento. Este artículo me llamó mucho la atención porque es una de los metaanálisis, fue una corte prospectiva bastante amplia, 2.200 pacientes, analizados con estrategia PICO, que se le hizo disección de lumbar, los pacientes que presentaban síntomas. A uno se le hizo disectomía temprana y a otro se le hizo disectomía tardía. Ellos nombraban disectomía tardía posterior a 3 meses.
Lo llamativo de esto era que los pacientes que se le realizó disectomía temprana presentaron mejora en el dolor en varias escalas con respecto a los pacientes que se le realizó disectomía tardía, posterior a 3 meses. Sin embargo, ambos presentaron mejora en los síntomas. Cuando uno va a analizar los cuadros del artículo, utilizan la escala de EQ5D. Él nos dice que los pacientes que se les realizó realmente cirugía temprana, o sea, antes de 3 meses, presentaron mejor calidad de vida comparado con los pacientes que se les realizó cirugía tardía. La escala de incapacidad de Westry también presentó muchos mejores resultados en los pacientes que se realizó cirugía temprana comparado con los pacientes que se realizó cirugía tardía. Pero cuando van a analizar el dolor fue bastante similar en ambos pacientes. Cuando se discute esto con cirujanos con mucha trayectoria, logré discutirlo inclusive con cirujanos en Sao Paulo, bastante reconocidos allá, que lo discutieron también con cirujanos reconocidos a nivel mundial, llámase Daniel Ryu. Estos cirujanos me dicen, mire, doctor, realmente cuando el paciente presenta una hernia y yo sé que puede llegar a terminar en cirugía, pues yo lo opero antes de 3 meses, siempre antes de 3 meses. Porque cuando uno hace una disectomía, el riesgo de que haya cualquier riesgo posterior a la cirugía o cualquier lesión posterior a la cirugía va de un 5 a un 10%. Y yo sé que en mis manos ese riesgo va a disminuir de un 2 a un 4%. Entonces yo prefiero llevarlo a cirugía y no esperar que el paciente después de 6 meses mejore el dolor, pero se aguante 6 meses con dolor, o después de 6 meses de estar aguantando dolor, mejore hasta un 5 o 4 en la escala visual análoga del dolor. Para terminar, otra vez termino con el artículo, con el caso de la paciente. Recordemos que era una paciente femenina de 41 años, 5 meses de dolor lumbar irradiado a miembro inferior izquierdo, el dolor llegaba hasta el tobillo. En el momento de la consulta, la paciente no presentaba dolor 7/8/10 sin ningún tipo de antecedente relevante. Esas eran las imágenes que recordemos que no veíamos nada ni en la radiografía panorámica, en el plano anteroposterior y plano sagital. Tampoco observábamos nada en la gammagrafía, pero sí observábamos una discopatía lumbar 4-5 y 5-1 con una hernia protruida y migrada hacia caudal. Y observábamos que esa hernia estaba haciendo compromiso de la raíz 4-5 a nivel izquierdo, lo que correspondía al dolor de la paciente. Sin embargo, esa paciente, como no había tenido ningún tipo de tratamiento, la tratamos con meloxicam, 15 miligramos cada 12 horas por 5 días, hidrocodona acetaminofén cada 8 horas por 10 días, betametasona una dosis única intramuscular, y se le realizó rehabilitación. Importante en la rehabilitación siempre, que es uno de los errores que tenemos como especialistas. En la orden colocamos rehabilitación para la columna lumbar, diagnóstico radiculopatía. Y esa no es la rehabilitación de los pacientes. La rehabilitación debe estar llena de todo lo que realmente el paciente necesita para manejar su dolor. ¿Y qué debe ir en la prescripción de la rehabilitación? Primero, la terapia sedativa, que es para manejar el dolor. Después de la terapia sedativa, el paciente va a comenzar a hacer estiramientos de espinales bajos, va a fortalecer los espinales bajos, va a hacer fortalecimiento de abdominales. Después de que hizo el fortalecimiento de los espinales bajos, recordemos que la columna está encerrada entre los músculos anteriores, que son los abdominales, y los músculos posteriores, que son los isquiotibiales bajos y los paraespinales. Y después de eso es muy importante recordarle al paciente y al fisioterapeuta el plan casero. Y el plan casero realmente son ejercicios de estiramiento que el paciente debe hacer todos los días en su casa. Y no va a gastar ni 1 hora, ni 40 minutos en el estiramiento. 20 minutos que haga de estiramiento todos los días van a servir bastante para darle vida y para darle salud a su columna. Y lo que pasó con esta paciente fue lo siguiente: la historia natural de toda hernia lumbar. La hernia se reabsorbe, la hernia es un proceso inflamatorio que si no está destruida y migrada, tan migrada, va a poder hacer un proceso de reabsorción, y los antiinflamatorios, la terapia física le va a ayudar mucho para manejar el dolor. Y eso fue lo que sucedió con ella. La paciente realmente, después de 6 meses, no encontramos ningún tipo de hernia, pero sí encontrábamos líquido interfacetario que le originaba un poco de dolor lumbar, pero ya era un dolor mecánico que también podía seguir siendo tratado con antiinflamatorios y analgésicos, o que en el peor de los casos iban a necesitar una neurolisis facetaria izquierda. Mitos sobre la columna y la radiculopatía. ¿El dolor es sinónimo de una enfermedad grave? No.
El dolor simplemente le puede dar a cualquier persona después de los 25, 30 años y hace parte del proceso degenerativo de la columna. Recordar que cuando uno le comenta al paciente que hace parte del proceso degenerativo, hay que explicarle al paciente que la columna envejece no como envejecemos nosotros con respecto a la edad. La columna empieza a envejecer desde que el paciente empieza a caminar, desde que el paciente empieza a tener mancha de bipedestación, la columna empieza a tener carga y por ende empieza a gastarse los discos y empiezan a bombarse los discos y puede haber inflamación y puede haber también inflamación de las facetas. ¿El ejercicio físico va a perjudicar la columna? No, siempre y cuando antes de cualquier tipo de ejercicio el paciente haga adecuados estiramientos, principalmente de los espinales bajos. ¿La única solución para el dolor siempre va a ser la cirugía? No. Como ya comentamos en la charla, la solución principal de los dolores en la columna siempre va a ser el manejo no quirúrgico, el manejo ortopédico y de fisioterapia. El dolor en la columna va a ser sinónimo de envejecimiento, sí, de envejecimiento de la columna, pero se puede tratar con estiramiento muscular, con fortalecimiento y con ejercicios. ¿El reposo va a aliviar el dolor? Y no, eso está totalmente contraindicado en el dolor lumbar. El reposo nunca va a ser bueno, por el contrario siempre va a ser malo porque va a atrofiar los músculos y va a generar más dolor. Dormir en colchón duro o en el piso va a aliviar los síntomas. De aquí me acuerdo mucho de un especialista que fue profesor mío, y él siempre que le preguntaban eso en la consulta, yo estaba con él en el fellow, siempre le respondía a los pacientes, me decía, doctor Dangond, venga para acá. ¿Usted de dónde es? Yo le decía, no, mi familia es de La Guajira. Y allá en los indios, ¿en qué duermen? En chinchorros o hamacas. ¿Les duele la columna? No tengo ni idea, pero seguramente no. A otros les dolerá. Pero no es por el dormir en chinchorro, no es por dormir en piso, no es por dormir en colchón, no es por la forma de dormir ni el lugar donde uno duerme. Es realmente porque la columna envejece, tiene un proceso de envejecimiento, genera discopatía, genera artrosis facetaria, genera problema muscular, genera problema ligamentario y eso todo va a empeorar y puede generar dolor, pero no es nunca por el lugar donde dormimos. Para llevar a casa, después de esta, el dolor lumbar con radiculopatía está asociado a un 20% de la consulta de columna. El 90% de los casos van a resolver después de 6 meses de tratamiento. En la práctica ortopédica, el examen físico sigue siendo la herramienta de diagnóstico más importante y útil, y 5 a 10% de los pacientes con dolor lumbar y radiculopatía van a tener posibilidad de terminar con una cirugía. 90% va a necesitar solamente analgésicos, antiinflamatorios y terapia física. Y esta frase, que es para felicitar a Tom por la iniciativa que ha tenido de hacer cambiar, y es realmente que no es la especie más fuerte de sobrevivir, ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Y hemos tenido un cambio grande con esto de la pandemia y la infección por el COVID, pero estamos respondiendo, creo yo, como especialistas y como subespecialistas muy bien a este cambio, principalmente con este tipo de academias y charlas que estamos teniendo. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Excelente charla. En el panel de participantes tenemos varios ortopedistas de columna y también tenemos neurocirujanos. Ellos ahorita tendrán la oportunidad para dar su opinión y además de eso para participar con preguntas. Vamos a hacer una pequeña sesión de preguntas, José. Tenemos el doctor José Alfredo Daza. Adelante, doctor Daza. El doctor José Alfredo dice, repito la siguiente pregunta. ¿El procedimiento de neurolisis es ambulatorio? ¿Este paciente necesita incapacidad después del procedimiento? Ok, doctor. Bueno, excelente pregunta. El procedimiento de neurolisis es un procedimiento rápido en manos de un cirujano entrenado. Rápido me refiero que puede demorar 30 a 40 minutos. Es un procedimiento donde se infiltra realmente, ya lo dijimos, anestésicos locales o esteroides o ambos. Y el paciente después va a terminar en observación aproximadamente unos 30 minutos a 1 hora y puede ir a casa. La mayoría de las veces va a ir a casa. Es un procedimiento que realmente no necesita ningún tipo de incapacidad, a menos que el paciente presente una inflamación bastante importante en su columna y que necesite realmente tener un tipo de incapacidad
para descanso y para manejo de la inflamación posterior con terapia física. Pero la mayoría de veces nunca va a necesitar incapacidad. Doctor Dangond, de parte de Liz Paternina. Buenas noches, doctor. Soy médica general. En la consulta con frecuencia me preguntan si el CrossFit tiene alguna contraindicación para la columna. Esa es muy, muy, muy buena pregunta. Muchos pacientes jóvenes que llegan a la consulta me preguntan lo mismo. Y hay que tener en cuenta dónde se creó el CrossFit y para qué crearon el CrossFit. El CrossFit lo crearon entre el 95 y 2000 deportistas norteamericanos y después fue adoptado por la Armada norteamericana para el mantenimiento físico de sus soldados. Cuando uno tiene en cuenta esto y se va hacia atrás, pues se da cuenta que la fisionomía de este tipo de personas tienen una altura promedio de 1,78, 1,80, comparada con nosotros, que la altura promedio aquí es 1,70, 1,72. Entonces, este tipo de ejercicio sí puede llegar a afectar la columna, si no se hace con una persona que realmente esté entrenada para esto. Lo importante antes de hacer ese tipo de ejercicio, que es un ejercicio de alta competitividad y de bastante gasto energético y de bastante uso muscular, es que siempre hay que hacer un adecuado estiramiento de lo que es la rehabilitación, de lo que son los espinales bajos y los abdominales. Posterior a eso puede realizar la terapia, pero sí el ejercicio de CrossFit, pero siempre con una persona entrenada en esto que te esté guiando para esto. Una pregunta del doctor Fabio Martínez. Doctor José, ¿cuál es el papel actual y en qué momento usar tracción cervical y lumbar? Fabio fue mi R4, inclusive. Saludos, Fabio, un abrazo gigante. Fabio fue mi R4, fue una de las personas que me guió bastante cuando empezó a gustarme el tema de la columna. Realmente cuando empiezo a leer sobre esto, no tengo ningún tipo de evidencia grande y amplia de grandes estudios que me digan que la tracción cervical sea buena, como con la tracción cervical o la tracción lumbar. Como comenté en la charla, creo que son procedimientos que se pueden hacer con personas que estén entrenadas realmente en esto. No se puede hacer con cualquiera, porque siempre puede originar cualquier tipo de lesión que puede agravar la situación, pero que tenga alguna evidencia fuerte sobre esto, ninguna, Fabio. Nos pide la palabra el doctor Matar. ¿Quiere dar un aporte, doctor Dangond? Sí, el doctor Matar fue uno de mis profesores también. Lo encontré muchas veces en charlas, reuniones, congresos. Un gran cirujano. Saludos, doctor Matar. Doctor Matar, adelante. Hola, gracias Carlos por la invitación, al doctor Alfredo de la Rosa también. José, excelente presentación. Yo te voy a hablar de mi experiencia, dos cositas. Uno, quería dejar claro en el ambiente que el procedimiento de microdisectomía lumbar es un procedimiento que tiene muchos años y que hasta la fecha, la verdad, no ha sido decapitado, digamos, ha sido renovado. Existen otras técnicas mínimamente invasivas, como dices tú y mencionas, pero sinceramente, por medicina basada en la evidencia, no son superiores a la microdisectomía lumbar, sobre todo, como bien tú lo dices, cuando está bien indicada la cirugía. Claro. Eso me pareció excelente de tu parte. Claro, y es así. Y es así. Sí, señor. Sí, señor. Sí. Otra cosa que le digo yo a los residentes y a la gente que de pronto me toca pues, entrenar es que siempre debe haber una correlación clínico-imagenológica en el paciente. Y en este punto quiero ser claro en algo. En nuestro país, no sé si te está pasando ya, porque ya tú eres un pelado joven, pero ya debes tener algo de experiencia y estás viendo una consulta que se te llena de gente que viene es a una ganancia secundaria. Total. Entonces, mi consulta, sinceramente, el 78-80% de la gente viene buscando algo más. O sea, y tú tienes que estar muy, muy, muy pendiente de la situación porque caemos en errores diagnósticos y terapéuticos. Total, eso pasa bastante a menudo. Inclusive sí, hay muchos estudios, literatura norteamericana, que muestra ese tipo de situación, más que todo por el tipo de seguros que hay allá y siempre la tendencia a ganancia secundaria en este tipo de patología, dolor lumbar. Pero los colombianos no éramos así y yo estoy viendo que esto se está aumentando mucho en la consulta. Y lo tercero que te iba a decir es que me preocupa en demasía que hay muchos colegas de ambas especialidades
que hoy día no pueden ver una hernia discal o un disco negro porque enseguida van instrumentando 360 grados. Les encanta el término anterior y posterior 360 grados. Entonces, me gustaría que de las tres objeciones que hice, o de las tres aclaraciones, escuchar tu opinión como joven que inicias en esta año. Gracias. Doctor, bueno, muchas gracias por las apreciaciones con respecto a este tipo de cirugías, inclusive cirugías 360. Siempre hay que tener en cuenta lo que se comentó, la cirugía hay que hacerse ni antes ni después, sino cuando toca. Y el 90% de las hernias no son para operar. Entonces es un gran error correr a operar ese tipo de hernias y además después de hacer la disectomía, instrumentar si no hay ningún tipo de inestabilidad, porque siempre se le está quitando movilidad a la columna y eso es un error grande que uno comete y ese error puede seguir cometiendo más error y complicar al paciente en vez de ayudar. José, aquí me envía una pregunta un colega que también es paciente. Sí. Él pregunta, ¿cuál es la verdadera diferencia semiológica entre un dolor lumbar con radiculopatía y un síndrome piramidal? Él lleva años sufriendo una discopatía lumbar y él siempre ha decidido no tratársela quirúrgicamente. Le han hecho infiltraciones, punciones, acupuntura, de todo, y persiste el dolor. Y él quiere saber en sí cómo diferencia él un síndrome piramidal y un dolor lumbar en sus pacientes. Cuando se le hace, bueno, muchas gracias por la pregunta. El dolor lumbar va a ser siempre un dolor mecánico. El dolor lumbar puede irradiar a la ingle, puede irradiar a la nalga. Cuando el dolor es radicular, el dolor va a irradiar en el trayectorio del dermatoma. Pero cuando es una compresión del piramidal, lo que va a originar es dolor netamente en la zona lateral de la columna, en la zona lateral y tal vez un poco de dolor sacroiliaco, pero nunca va a tener ningún tipo de dolor radicular. Eso es la diferencia con el dolor de compresión piramidal y el dolor radicular. Julián, buenas noches. ¿Qué evidencia tiene el uso de las células madres para el tratamiento del dolor lumbar? Buenísima pregunta, Julián. Y más que todo porque cada día estamos viendo que están usando lo que es células madres para colocarlas en el disco intervertebral o también plasma rico en plaquetas para colocarlo en disco intervertebral. Y si uno se va a la evidencia, que es muy importante siempre actuar sobre la evidencia, no hay evidencia fuerte que te maneje, que diga que las células madres manejan la discopatía, manejan el envejecimiento del disco intervertebral o te ayudan a regenerar el disco. No hay ningún tipo de evidencia. Sí hay evidencia, inclusive en animales, que puede originar infecciones en el disco y puede dar riesgos en el paciente que pueden ser inclusive hasta catastróficos. Y en este momento tomo la palabra para afirmar sobre esto. Ya he conocido especialistas que lo hacen y he conocido de casos de pacientes que han tenido complicaciones por este tipo de procedimientos. Entonces, tener en cuenta que estos procedimientos realmente no tienen ningún tipo de indicación, ningún tipo de evidencia en la actualidad. Tal vez más adelante pueden tenerlo, pero ahorita no. José, aprovechando el momento, felicidades por la niña también. Muchas gracias. Muchas gracias por darlo. Un amigo tuyo, Daniel Quintero, quiere dar una participación. Adelante, Daniel. Buenas noches, ¿cómo están? Saludos a todos. José, un fuerte abrazo y felicitaciones por esa niña. José, quería preguntar en estos momentos, ¿cómo te ha ido con el manejo con las fisioterapeutas? Porque tú, como bien lo dijiste, el 90% son no quirúrgicos, manejo médico, terapia física y medicamentos. Pero uno se da cuenta en la consulta que llegan los pacientes que no mejoran, y uno pues les indaga un poco más y se dedican las fisioterapeutas solamente a colocar frío y calor. ¿Qué aconsejan en estos momentos como para manejar a esos pacientes mejor? Dani, cuando dices estos momentos, ¿te refieres a la actualidad por el COVID? No. En este momento, pues, por el COVID estamos parados totalmente en cuanto a la rehabilitación física. Hablo en general, o sea, la consulta, digamos, en general está pasando eso. Las fisioterapeutas, por el número de pacientes o el volumen, se dedican solamente frío, calor, y listo, le despachan al paciente enseguida y realmente uno ve que no le está mejorando los síntomas. Eso es bastante importante, por eso uno de los puntos claves
en el tratamiento del dolor lumbar y radicular es la educación del paciente, y en la educación del paciente lo que uno le dice al paciente es más o menos lo que la fisioterapeuta va a realizarle. En eso consiste la educación. Además de decirle cómo es el dolor, cómo se va a comportar el dolor y cómo va a terminar ese dolor, es también importante adelantar lo que la fisioterapeuta debe hacerle al paciente. Y por eso siempre hago énfasis cuando hablo de la fisioterapia, de colocar en la orden de fisioterapia lo que nosotros queremos que le haga. Empezar siempre con la terapia sedativa, después continuar con lo que son los estiramientos, el movimiento. Ahí la fisioterapeuta va a tomar el camino, cómo va a estirar, cómo va a fortalecer, pero siempre colocarlo en la orden, después colocar lo que son el fortalecimiento abdominal, siempre, nunca olvidar lo que son los isquiotibiales, y por último, siempre recordarle al paciente que al final de la fisioterapeuta o el profesional que está encargado de la rehabilitación debe indicarle cuál es el ejercicio que tiene que hacer en casa, para que el paciente pueda hacer el entrenamiento en casa y los ejercicios en casa. Y más o menos también para hablar por el tema del COVID, la semana pasada inclusive tenía una charla con unos cirujanos, profesores míos en Sao Paulo y con fisioterapeutas de Sao Paulo, y comentaban que por ese tema muchos obviamente han suspendido lo que es el manejo de fisioterapia en sus sitios de fisioterapia, pero están haciendo la telemedicina y les va muy bien con esos pacientes en los cuales ellos le encaminaron la fisioterapia en casa. O sea que la fisioterapia que uno le indica al paciente siempre ha servido, y en este momento sirve mucho más por el tema de la pandemia. Bueno, José, para concluir, la última pregunta. Buenas noches, doctor. Saludos. ¿Tiene algún factor pronóstico el balance espino-pélvico para determinar el manejo conservador versus la cirugía? Sí. Los pacientes que tienen compromiso en el balance espinopélvico, que hay retroversión o de la pelvis o anteversión, y que está en el índice, la incidencia pélvica por encima de 60, pueden terminar en cirugía. Entonces, por eso es que la clasificación nueva de Mathieu nos ayuda mucho, porque esos pacientes que tienen la incidencia pélvica aumentada pueden terminar en cirugía. José, nuevamente la Asociación de Traumatología y Ortopedia de la Zona Norte, su junta directiva, te da las gracias por esta charla tan educativa. Nos ha llenado mucho las dudas que queríamos tocar. Gracias por aceptar nuestra invitación. Nuevamente bendiciones por tu niña, y tuviste una excelente afición el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. Un abrazo gigante. Muchas gracias a todos por haber asistido y por haberme escuchado. Que esté muy bien. Hasta luego. A todos los participantes, muchas gracias por participar. Nos vemos nuevamente el día miércoles, jueves y viernes. Pueden en las redes sociales seguir. A las 7 de la noche nos conectaremos con una nueva charla. Hasta luego y muchas gracias a todos.